Pero bueno, pues vamos a empezar. El tema es la prisión preventiva oficiosa. ¿De dónde nace? ¿De dónde surge la prisión preventiva oficiosa? Vamos a contestar algunas preguntas, algunos cuestionamientos que inclusive han llegado, esos cuestionamientos, a la Corte Mexicana y que los ha tenido que resolver en diferentes precedentes que han quedado antes de lo que ha pasado esta semana con la incorporación de esta reforma al Código Nacional. Y bueno, pues empezaremos por decir que la prisión preventiva en México ha sido una antes de la entrada en vigor del sistema penal acusatorio, que fue en el año 2008, y ha sido otra ahora con el nuevo sistema de justicia penal. O eso tendría que ser, o eso tendríamos que pretender que fuera, o eso ha explicado el legislador a través de estas reformas constitucionales cómo tendría que operar la prisión preventiva en México. No obstante, podemos ir viendo a través del tiempo que hemos caído de alguna forma en los mismos vicios que habíamos tenido con el sistema penal anterior. La reforma entonces constitucional del 18 de junio del 2008 introduce al sistema penal acusatorio y oral en el orden jurídico mexicano. Esto no lo podemos olvidar. Dio las bases para contextualizar las medidas cautelares y en específico la medida cautelar de prisión preventiva de forma diferente a como se entendía en ese sistema que hemos llamado tradicional o sistema mixto. A partir de esta reforma, al artículo 19 constitucional se modificó para establecer que esa medida cautelar de prisión preventiva se ordenaría oficiosamente respecto de delitos expresamente señalados, ello en concordancia con el principio de presunción de inocencia y en el establecimiento de los principios, por ejemplo, de subsidiariedad y excepcionalidad, ¿no? Así como la observancia del principio de proporcionalidad que no puede faltar. Entonces, son estos tres principios las bases esenciales de esta reforma, de esta consideración del legislador hacia la Constitución y hacia la prisión preventiva en México. Al respecto, esa Cámara de Origen justifica la necesidad o justificó la necesidad de tener una figura como la prisión preventiva, expresando su deseo de no caer en los excesos que se vean cometidos anteriormente en la prisión preventiva con el sistema tradicional o mixto. Para evitar esa generación de excesos que se vieron en el pasado, pues el legislador propone tres cosas o tres situaciones diferentes a lo que se vivía antes del sistema acusatorio y propone incorporar tres principios esenciales a esta consideración de la prisión preventiva a nivel constitucional. La primera justificación que dice la Cámara de Origen es que tenemos que tener en cuenta la posibilidad de que se inmerse el principio de subsidiariedad y excepcionalidad. Es decir, la aplicación de la medida cautelar sabiendo que es un auténtico acto de molestia procedería únicamente cuando existiera la necesidad de cautela del proceso o de protección de las víctimas. Esto quiere decir que solamente cuando existe esa necesidad de garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad en general, cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, procede entonces la aplicación de esta medida cautelar de prisión preventiva, ¿no? La prisión preventiva solamente procederá cuando ninguna otra medida cautelar sea suficiente para lograr estos propósitos que acabamos de mencionar. Entonces, como segundo punto, el legislador propone que ingrese el principio de proporcionalidad, tanto al delito que se imputa como a la necesidad de esa cautela que se requiere. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los riesgos que protege la prisión preventiva admiten graduación, es decir, no puede haber un todo o un nada. El juzgador tiene que entrar a los casos en concreto para valorar en qué momento o de qué forma o qué medida cautelar va a imponer y, por supuesto, si requerimos de la prisión preventiva. Depende de cada caso concreto, por supuesto.
Para ello es que siempre deberá ser evaluado por el Ministerio Público antes de llevarlo al juez, a esta persona, y justificarlo por el Ministerio Público ante el juez de control para verificar si realmente se requiere la prisión preventiva oficiosa, con la posibilidad de que tanto el imputado como el defensor ejerzan ese derecho de contradicción en una audiencia, que en este caso sería la audiencia inicial, el debate de medidas cautelares. Como tercer punto, este órgano de origen legislativo propone el principio de subsidiariedad, ¿no? Totalmente y solito. De modo tal que siempre se opte por aquella medida cautelar que sea lo menos intrusiva para esta persona, para el imputado, para su esfera jurídica, para la esfera jurídica de los particulares. El propósito en este caso será provocar la menor afectación posible a las personas, a los gobernados. En cuanto a la regulación de la prisión preventiva en delitos graves y de delincuencia organizada, se propuso en aquel momento, en la entrada en vigor del sistema acusatorio, un tratamiento diverso. Primero que nada, se pretendió evitar que se produjera con el tema de los delitos graves y de la delincuencia organizada lo que en el sistema anterior, en el sistema tradicional, venía sucediendo. Es decir, que sea el legislador ordinario el que en definitiva decida a qué caso se aplica la Constitución y cuáles requieren un tratamiento excepcional por tratarse de delitos graves o de delincuencia organizada. Debemos apreciar que se requieren, o debíamos apreciar en ese momento que se requería una regulación especial de medidas cautelares cuando se trate de casos específicos. Sin embargo, la excepción de estas medidas cautelares, de la prisión preventiva en particular, tiene que estar prevista en el propio texto constitucional, porque si se hace un reenvío a la ley, inevitablemente se debilita el principio de supremacía constitucional. Entonces, tendría que estar considerado a nivel constitucional. Cuando por primera vez se creó el sistema de delitos graves para la procedencia de la prisión preventiva en México, se tenía el propósito de que estos fueran una excepción, por supuesto, no una regla general, sino totalmente la excepción. No obstante, la experiencia estatal y federal que hemos tenido ha mostrado que este sistema de excepción ha colonizado el resto del ordenamiento jurídico. En ese momento se generó un enorme abuso de la prisión preventiva, toda vez que la mayoría de los delitos estaba calificado como graves por la legislación ordinaria. Entonces, fue una situación que llegó a preocupar, sobre todo considerando que esto lo podía regular tanto las entidades federativas como la propia federación. Entonces, con la finalidad de superar este estado de cosas, se impuso que fuera la propia Constitución, a nivel constitucional, la que determinara aquellos casos excepcionales para los que bastara acreditar el supuesto material para que en principio proceda o procediera la prisión preventiva. En ese momento, en el artículo 19 constitucional se establece la posibilidad de que los ordenamientos procesales de las entidades federativas y el ordenamiento procesal de la federación pudiera incorporar una excepción al diseño normativo de estas medidas cautelares y de la prisión preventiva en particular. Se propuso que el juez aplicara la prisión preventiva para aquellos casos de delincuencia organizada, de homicidio doloso, de violación, secuestro, delitos cometidos con medios especialmente violentos como armas, como explosivos, así como delitos graves que determinara la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, la salud. Solamente esto, por supuesto, si el Ministerio Público lograba acreditar en esa audiencia ante el juez de control las condiciones exigidas para vincular a proceso en este tipo de delitos, ¿no? Entonces, desde la adopción del sistema penal acusatorio, dejando en el pasado al sistema tradicional o al sistema mixto como lo hemos conocido, el segundo párrafo de la Constitución a nivel constitucional estableció las conductas delictivas por las que sería procedente imponer la medida cautelar de prisión preventiva, en específico la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en un contexto ya nuevo donde se aborda el sistema penal acusatorio. Cabe destacar que la reforma constitucional del 18 de junio del 2008 al sistema de justicia penal
Federación, los estados y el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberían expedir legislaciones o poner en vigor modificaciones ya a sus ordenamientos previos existentes, necesarias esas modificaciones a fin de que se incorporara este sistema de justicia procesal penal de corte acusatorio. Posteriormente, haciendo una pequeña cronología, encontramos que el 14 de julio del 2011 se modificó el párrafo segundo del artículo 19 constitucional. Después de que entra en vigor en el 2008, se modifica el 14 de julio del 2011 y el propósito de esta reforma es adicionar al catálogo de ilícitos respecto de los que procede la prisión preventiva oficiosa a el delito de trata de personas. Un delito más a este catálogo, ¿no? Teníamos un catálogo breve, va siendo expansivo, va incluyendo otros delitos, en este caso entra el de trata de personas. El 8 de octubre del 2013, en reforma constitucional, el constituyente externó que el Congreso de la Unión tenía la facultad para expedir la legislación única en materia de procedimientos penales. Esto es el Código Nacional de Procedimientos Penales que iba a fungir como una ley procesal para todo el país, para todos los estados del país. El 5 de marzo del 2014, entonces, tenemos lo que hasta ahora mantenemos como la ley procesal penal a nivel nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales. A través de esta legislación se implementó y reguló de manera homogénea para todos los estados del país el sistema procesal acusatorio y oral. De esta manera, el Código Nacional de Procedimientos Penales empezó a operar en las distintas entidades federativas. La procedencia de la prisión preventiva oficiosa, por supuesto, prevista ya en el segundo párrafo del artículo 19 constitucional, empezó su operación a partir de que los estados iban ingresando a esta inercia del sistema penal acusatorio. Al respecto, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 167, contempló o insertó la procedencia de esta prisión preventiva oficiosa. Este numeral fue objeto de modificación posteriormente. Si no mal recuerdo, en fecha del 8 de noviembre del año 2019, a fin de adicionar la prisión preventiva oficiosa, en su cuarto párrafo, en esencia estableció en el párrafo segundo el artículo, en esencia estableció en su artículo 167 lo que estimaba ya una obligación por parte del artículo 19 constitucional segundo párrafo, que fue modificado el 14 de julio del 2011. De la misma manera, en el párrafo quinto y sexto de este artículo 167 del Código Nacional, se hace una remisión, en ese momento, una remisión expresa a las leyes generales, por ejemplo, la de salud, por ejemplo, la de secuestro, por ejemplo, la de trata de personas, por ejemplo, la de delincuencia organizada, y donde señala que serán esas mismas legislaciones las que van a establecer los supuestos que ameriten la prisión preventiva oficiosa. Es decir, esos supuestos específicos no iban a estar a nivel constitucional. Esos supuestos específicos iban a estar en Código Nacional y si el Código Nacional remitía esas situaciones, las tendrían que especificar los legisladores en las leyes generales o las leyes federales de la materia. Es decir, se acota el margen de procedencia de esta medida cautelar. No queda una medida cautelar de forma genérica establecida en la Constitución, hablando de un delito de forma genérica, no queda establecida de una forma genérica en el 167 del Código Nacional, sino que va precisamente a instruir a que esa regulación quede expresa en las legislaciones que le corresponden a cada uno de los delitos. De esta forma, pues las conductas se acotan totalmente. Además, en párrafos subsecuentes, establece el Código Nacional un listado taxativo en los que se incluyen tipos penales específicos del Código Penal Federal, por ejemplo, respecto de los que también procede la prisión preventiva oficiosa, un listado que contiene diversos ilícitos, por ejemplo, del Código Fiscal de la Federación, que también contempla la actualización de una prisión preventiva oficiosa. En este orden de ideas, esa aplicación de la prisión preventiva oficiosa ya expresamente como una
o se genera más bien del sistema penal acusatorio bajo los principios que hemos mencionado al principio de esta charla y se encuentra regulado ya expresamente a nivel de ley general o a nivel de ley nacional en este caso, específicamente en el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En cuanto a los delitos descritos en las leyes especiales que amerita esta medida cautelar, se emplea como metodología la remisión de las mismas para que sean estas las que establezcan en específico las conductas, ¿no? Por ejemplo, en la ley de hidrocarburos, la posesión, la transportación, la conservación, etcétera. ¿Cuáles serían las situaciones específicas que pudieran actualizar aquella conducta delictiva y por ende una posible utilización de la prisión preventiva oficiosa? Para el 12 de abril del año 2019 ocurrió una reforma importante a nivel constitucional, ¿no? Hace poco, las últimas reformas importantes en el tema a nivel constitucional, o la más importante más bien. Se reforma de nueva cuenta el párrafo segundo del artículo 19 constitucional a fin de incorporar ya diversos delitos al catálogo de aquellos por los que procede la prisión preventiva oficiosa, mandatados desde esta parte de la Constitución Federal. La disposición constitucional reformada establece que esta medida cautelar de prisión preventiva, hablando específicamente de la oficiosa, podría ser ordenada por la autoridad judicial tratándose de delitos específicos, como el abuso, como por ejemplo la violencia sexual contra menores, la delincuencia organizada, el homicidio doloso, el feminicidio, la violación, el secuestro, la trata de personas, el robo a casa habitación, el uso de programas sociales con fines electorales, la corrupción, tratándose de delitos, por ejemplo, de enriquecimiento ilícito y el ejercicio abusivo de las funciones, el robo de transporte, de carga, en cualquiera de sus modalidades, los delitos, por supuesto, en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, que después fue materia de la contradicción de tesis 551, diagonal 2019, que resuelve la Corte en el año 2020, los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por armas de fuego y explosivos, los delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército y la Armada y la Fuerza Aérea. Bueno, así como también los delitos graves que determina la ley contra la seguridad nacional. Otros, el libre desarrollo de la personalidad que ya estaban previstos desde tiempo antes, ¿no? Desde reformas anteriores. Consecuentemente, se advierte particularmente que la ley federal que regula los delitos en materia de hidrocarburos y petroquímicos, así como la ley federal que regula los delitos en materia de armas de fuego, explosivos, uso exclusivo del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, contienen una extensa descripción de conductas típicas. Si nosotros vamos a analizar la norma, si nos vamos a analizar las leyes, vemos en sus articulados, por ejemplo, la ley de hidrocarburos, en su artículo cuarto, muchas modalidades para poder actualizar esta conducta delictiva, y entonces vemos que desde la Constitución, o más bien en el artículo 19 constitucional, lo podemos encontrar de forma muy genérica. Ahí vemos la necesidad de tener que especificar, o que el legislador tiene la obligación y la necesidad de especificar bajo la protección del principio de exacta aplicación de la ley, el darle a conocer al gobernado cuáles son las conductas específicas que se van a castigar, ¿no? Bueno, no tenemos que entender entonces la literalidad del párrafo segundo del artículo 19 constitucional. Eso sería una bomba, ¿no? ¿Por qué razón? Porque, bueno, pues a partir de la reforma del 12 de abril del 2019, el legislador lo deja abierto de forma genérico, pero no así tendría que hacerse valer o utilizarse, aunque esté en mandato constitucional ya, pero también es necesario, por ese respeto de la exacta aplicación de la ley, y de garantizar principios como la presunción de inocencia, que se atienda, por supuesto, a lo que dicta el Código Nacional, y para hace algunos días todavía, antes del 19 de febrero, pues no teníamos inmersa esta reforma constitucional ya bajada a nivel de legislación general, o en este caso de ley nacional, ¿no? Para corroborar
lo correcto o no de esta interpretación, de si se puede utilizar lo que ya contiene el artículo 19 constitucional o se tiene que esperar hasta que se ingrese al 167 del Código Nacional, es decir, si basta y lisa llanamente con lo que dispone ya el texto constitucional estuviera vigente para hacer exigible y aplicable esta institución procesal. Ya no supe si se está viendo. Me marcó un error. Espero que me sigan escuchando. Voy a corroborarlo con Eric. Bueno, parece que sí. Entonces, continúo, ¿no? Bueno, ¿en qué me quedé? Este conflicto, este pequeño conflicto que tuvimos para dilucidar cuál era la forma en cómo se tenía que interpretar, eh, estoy un poco preocupado porque no se puede seguir viendo la charla. Bueno, creo que sí se puede, entonces continuaré. Esta preocupación de saber qué es lo que teníamos que hacer, interpretar, cómo interpretar este mandato constitucional y cómo darle pauta o darle vida a la falta de texto por parte del Código Nacional, cómo se tenía que resolver. Bueno, pues hay que atender a lo que decían los principios, los artículos transitorios de la reforma constitucional, ¿no? El artículo primero transitorio de la reforma constitucional estableció que la vigencia de la disposición constitucional reformada iniciaría a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que si este decreto relativo se publicó en el medio correspondiente el 12 de abril del 2019, entonces la lógica nos dice que empezaría o entraría en vigor a partir del 13 de abril del mismo año 2019. En el artículo transitorio segundo, el poder reformador parece ser que dice algo contradictorio a lo que dice este artículo primero transitorio, porque obliga que para los efectos establecidos en el párrafo segundo del artículo 19 constitucional, es decir, para que se aplicara esta reforma constitucional, era necesario que esta medida cautelar de prisión preventiva oficiosa fuera legislada por el Congreso de la Unión en un plazo de 90 días siguientes a esta publicación del decreto. O sea, un plazo a partir del día siguiente, del 13 de abril del año 2019. Y entonces que ya se incorporara al texto del Código Nacional en el artículo 167. De esta anterior contradicción, divergencia, pues surge una contradicción de tesis que es la que mencioné al principio, la 551 diagonal 2019. Esta contradicción de tesis surge entre dos tribunales colegiados que, por supuesto, uno dice es suficiente con que esté en el texto constitucional, en el 19, párrafo segundo, para que yo pueda aplicar entonces esa medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en estos delitos que surgieron de la reforma, y por otra parte, otro tribunal colegiado nos dice que no es cierto, ¿no? Que el artículo segundo transitorio tiene el mandato para que el legislador incorpore al Código Nacional esta obligación, esta restricción al derecho a la libertad, y entonces es necesario que se espere o que nos esperemos para poder utilizar esta medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en específico para estos delitos que se incorporan, ¿no? Sin embargo, haciendo un paréntesis a platicarles qué es lo que resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta contradicción de tesis, me gustaría abordar un precedente o algo que sucede con relación a la prisión preventiva oficiosa antes de que se resuelva la contradicción de tesis. Si no mal recuerdo, la contradicción de tesis se resuelve por ahí de junio del año 2020, y este asunto del que quiero platicarles como paréntesis se resuelve el 24 de febrero del año 2020, es decir, algunos meses antes. La Comisión Nacional de Derechos Humanos impugna, promueve a través de una acción de inconstitucionalidad, que si no mal recuerdo es la 14-2015, impugna el artículo cuarto de la ley federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos plantea que este artículo cuarto para la prisión preventiva, es decir, para todos los supuestos previstos en el numeral, para todas las condiciones, para todos los momentos, iba en contra de esta reforma que se propuso el 12 de abril del año 2019, de la que hemos platicado, eh, específicamente lo que corresponde al segundo párrafo de este precepto constitucional, con relación a los delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. Aún no se encontraba con las condiciones normativas necesarias para la aplicación, dice la Comisión Nacional, porque precisamente el Congreso de la Unión debería adecuar las leyes secundarias que determinara en definitiva los delitos específicos de estas materias, ¿no? En este caso, pues sería el 167 del Código Nacional. Es importante que destaquemos que la ministra ponente, que en este caso le tocó a la ministra Norma Lucía Piña Hernández, en su proyecto, la ministra ponente estableció que la porción normativa relativa a la prisión preventiva oficiosa, en cuanto a los delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, aún no contaba con esas condiciones normativas necesarias para su aplicación en la medida cautelar relativa a la prisión preventiva oficiosa, porque pues todavía no se incorporaba este mandato constitucional al Código Nacional. Por tanto, pues dice la ministra Piña, la norma cuya regularidad constitucional se cuestionaba en ese momento, que es el artículo cuarto de la ley federal que acabo de mencionar, no contempla o encontraba ubicada más bien en el supuesto de prisión preventiva, pero justificada, no precisamente oficiosa. Y por ende, su entendimiento era necesariamente que tenía que realizarse a través de una interpretación por parte del juez, una interpretación sistemática, y no solamente una interpretación gramatical para hacerla valer, una interpretación sistemática. Bueno, eso es lo que propone la ministra Piña Hernández en su proyecto. Y concluye la ministra ponente que la regularidad constitucional de la norma impugnada se debía realizar en relación con la primera parte del párrafo segundo del artículo 19 constitucional, ¿no? Es decir, la prisión preventiva no oficiosa o justificada tendría que operar. Por lo anterior, este proyecto de la ministra Norma Lucía estimó que era infundada esa pretensión de la parte accionante, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en esa afirmación respecto de que esta norma impugnada, el artículo cuarto de la ley federal, eh, generaliza de oficio el uso de la prisión preventiva para todos los delitos cometidos, ¿no? Sobre este particular, el Pleno de la Suprema Corte, al resolver esta acción de inconstitucional, determinó desestimar la acción de inconstitucionalidad respecto del artículo impugnado porque no se alcanzó la votación necesaria. En este caso, se resolvió a favor del proyecto por mayoría de 6 votos, a través de los ministros, si no mal recuerdo, la misma ministra Piña Hernández, la ministra Esquivel Moza, Gutiérrez, Aguilar Morales, y no recuerdo bien si el ministro Pardo Rebolledo o el ministro Lainez Potisek. Para el 10 de junio del año 2020, la primera sala empieza ya a resolver la contradicción de tesis. Bueno, antes de platicarles ya de la contradicción de tesis, les diría que en esta acción de inconstitucionalidad que resuelve el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si bien es cierto que finalmente no se logra la invalidez de la norma porque los ministros no alcanzan la votación, no alcanzan ese acuerdo entre ellos mismos, es importante mencionar que en el discurso, inclusive si ustedes analizan la versión estenográfica que está en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si no mal recuerdo, como les decía, del 24 de febrero del año 2020, en donde resuelve esta acción de mérito, los ministros ya debaten en esa sesión acerca de la inquietud de resolver el problema si la prisión preventiva oficiosa para ciertos delitos contemplados a partir de la reforma de abril del 2019, que ya estaban expresos a nivel constitucional, si esta reforma ya podría utilizarse o tendríamos que esperar a que el legislador federal lo incluyera en el artículo 167 del Código Nacional.
Los ministros hacen un debate, finalmente sí hay una propuesta, inclusive el ministro Pardo Rebolledo, recuerdo bien que eh, al hacer uso de la voz considera importante manifestar que se encuentra un proyecto, la elaboración de un proyecto o la elaboración de una sentencia eh, en su área para resolver acerca de la contradicción de tesis 551-2019 y dice él, bueno, si no nos ponemos de acuerdo aquí, podría, o lo que resolvamos aquí, podría afectar en esta resolución que yo estoy preparando a futuro. Y la mayoría de los ministros se congregó en asumir esta postura de que si era necesario observar el mandato constitucional a través del artículo segundo transitorio y entonces esperar a que se diera la reforma al artículo 167 del Código Nacional. Ya nos habían avisado entonces cómo se iba a resolver esta contradicción de tesis de alguna forma, ¿no? Implícitamente. Para el 10 de junio entonces del año 2020, la primera sala resuelve esta contradicción de tesis 551 diagonal 2019, en la que hay una pugna entre dos tribunales. Por una parte, el tribunal colegiado en materia penal del sexto circuito, que sostiene que la prisión preventiva oficiosa prevista en este párrafo segundo del artículo 19 constitucional reformada el 12 de abril del 2019, como lo hemos advertido, es aplicable a partir de su entrada en vigor al día siguiente, es decir, como advertimos hace un momento, el 13 de abril del 2019. Ello no obstante a que el Congreso de la Unión pues, no ha cumplimentado todavía la instrucción del artículo segundo transitorio. Por su parte, en contradicción, el Tribunal Tercero Colegiado en materia penal del segundo o tercer circuito consideró que si bien la reforma a este párrafo segundo del artículo 19 constitucional entró en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el día 13 de abril, su exigibilidad y aplicabilidad está condicionada a este trabajo del Congreso de la Unión de adecuar esta situación o esta reforma al artículo 167 del Código Nacional. Entonces, bien, pues bueno, la Corte resuelve en esta contradicción de tesis una pregunta muy esencial, ¿no? ¿Es posible o era posible en ese momento aplicar la prisión preventiva oficiosa en los delitos que se agregaron en la reforma del 19 constitucional de abril del 2019? ¿Era posible ejercer esa prisión preventiva oficiosa o no era posible? Bueno, muchos operadores me han compartido conmigo, muchos jueces, muchos magistrados, este debate de resolver si realmente se podía aplicar o no se podía aplicar la prisión preventiva oficiosa para estos delitos. Y la Corte en esta contradicción de tesis advierte un precedente muy importante en el que trata de aclarar, o nos aclara el por qué sí o el por qué no se podía hacer caso a esta reforma que ya estaba prevista a nivel constitucional. La primera sala, dice la Suprema Corte, resuelve un amparo en revisión, el 1312 del 2003, en el que este amparo, o más bien la Corte, al resolver, estableció que el inicio de vigencia de la reforma constitucional solamente puede obedecer a las reglas que al efecto determina el propio constituyente permanente. Y en efecto, esta reforma pues la promovió el constituyente permanente y sus artículos transitorios que nos confundieron un poco, pero finalmente la Corte dice era muy claro, ¿no? Se dice que esta regla en materia del inicio de la vigencia de las reformas y las adiciones que hay a la Constitución es que empiezan a regir desde el mismo día de su publicación, pero la excepción a que no rijan desde el día de su publicación es que en fecha posterior, el propio constituyente hubiera determinado que en las disposiciones transitorias qué es lo que tenía que ocurrir. Por ejemplo, en este momento, pues que tenían que transcurrir 90 días para poder ingresar al Código Nacional de Procedimientos Penales esta restricción a la libertad y entonces poder comenzar su operación o su función. En suma, con base en los lineamientos que establecen estos precedentes de la Corte, a la Constitución Federal, obedece particularmente a estas reglas que el propio constituyente establece, por ejemplo, en sus artículos transitorios. Entonces, pues bueno, ya tenemos que la entrada en vigor o la resolución de la Corte en esta contradicción de tesis es que sí teníamos que esperar esos 90 días para que se aplicaran, que por cierto son días
ya se habían excedido de esa obligación que pone el propio constituyente permanente. Bueno, pues no podemos soslayar que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que hemos estado platicando, estudiando, es de una naturaleza particularmente excepcional. Así lo estableció la Cámara de Origen desde la reforma en este nuevo modelo del sistema penal acusatorio y oral, y así tendría que entenderse, respetando, por supuesto, principios como la presunción de inocencia, que es un principio rector o un principio importante en el sistema penal acusatorio. Encuentra sustento en lo que establece, inclusive a nivel convencional, el artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que señala en lo particular que esta prisión preventiva o las prisiones preventivas en los estados, las prisiones preventivas para los gobernados, proceden legalmente únicamente cuando no se utilizan como una regla general, como lo dijo la Cámara de Origen, salvo cuando ello no es posible a que otras medidas de aseguramiento logren la comparecencia en el proceso del imputado o que se puedan ejecutar fallos erróneos por una situación adversa al proceso. Es decir, que la libertad se inhibe provisionalmente bajo esa prisión preventiva siempre que funja como excepción a esta regla general, ¿no? Por otra parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 7, consagra el derecho a la libertad personal. En el apartado 3 establece la prohibición de que una persona sea sometida a detención o encarcelamiento arbitrario. En el punto 5, por ejemplo, prevé el derecho del que goza toda persona detenida a ser puesta en libertad sin el perjuicio de que continúe en el proceso, en la inteligencia de que su libertad podrá ser o podrá estar condicionada a garantías que aseguren la comparecencia del juicio, es decir, otras medidas cautelares, pues por supuesto menos intrusivas. La jurisprudencia de la propia Corte Interamericana, si nosotros le vamos a dar un ojito, a meternos a revisar la jurisprudencia, nos damos cuenta que ha establecido en precedentes la Corte Interamericana sobre las garantías judiciales que se debe tener como un principio, el principio de presunción de inocencia que ahora rige el sistema acusatorio en México, y que por tanto, para que esta prisión preventiva sea una medida legítima, requiere necesariamente de ser de carácter excepcional, que solamente proceda cuando otras garantías no sean suficientes para permitir que el desarrollo de la investigación, del procedimiento, del proceso, sea eficiente, ¿no? Por supuesto. De esta manera, pues entendemos que la prisión preventiva se entiende como una medida cautelar sumamente excepcional. No se puede identificar o no podemos entenderla de otra forma. El artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales respecto de los ilícitos, por ejemplo, de salud, secuestro, trata de personas, delincuencia organizada, pues acotaban, entendíamos que acotaban el margen de la procedencia de la prisión preventiva oficiosa. Precisaba delitos específicos, los establecía en leyes específicas, establecía cuáles eran los ilícitos particulares, pero, sin embargo, pues tenemos una nueva reforma a este artículo 19 constitucional, que es la del año 2019, que ya hemos tocado en esta charla, y que por supuesto hace amplio este catálogo de delitos, ¿no? Lo que nos conduce a pensar en congruencia que esta misma remisión que hace el Código Nacional de Procedimientos Penales debe hacerse con relación a todos los delitos y analizando inclusive los delitos que se incorporan ahora al artículo 167 del Código Nacional, pues el legislador tendría o debió haber previsto que en efecto se genere esa remisión necesaria para que no quede ambigua la obligación de la utilización de la prisión preventiva, no de una forma genérica, sino de una forma específica, muy clara, para no violentar el principio de exacta aplicación de la ley. Bueno, además, si lo entendemos así, nos ajustamos a lo que decía la Cámara de Nacionalidad, ¿no?
que rige pues esta prisión preventiva, esta medida cautelar, ya que cualquier aplicación abierta o indeterminada, ambigua, podría conducir a privilegiar esta medida cautelar sobre la libertad de las personas. Es decir, el juez va a encontrar una puerta abierta, va a encontrar que no tiene límites, va a encontrar que no están específicas estas medidas y entonces va a determinar el uso de la prisión preventiva oficiosa para todas las conductas en un determinado delito, para todas las conductas que pudieran actualizarse. Entonces, ante todo lo que hemos comentado, podemos concluir que la reforma del párrafo segundo del artículo 19 constitucional de abril del año 2019, si bien se encontraba vigente por parte del constituyente desde abril del año 2019, el artículo transitorio nos explica o nos obliga a esperar a que se haga la reforma por parte del Congreso de la Unión para que se pudiera utilizar, ¿no? Prever o estar inmerso en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para esto, pues entonces, con esa conciencia de obligación por parte del Congreso de la Unión, del legislador, de tener que expresar en el artículo 167 del Código Nacional esta reforma al 19 constitucional, pues entonces el 19 de febrero del año 2021, es decir, hace apenas unos días, se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto que hace válida esta reforma. La reforma al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y, por supuesto, a otras consideraciones sobre las leyes federales y las leyes generales. Es importante estimar que, bueno, en esta charla podríamos utilizar otra hora o un par de horas o inclusive más para platicar acerca en particular de los detalles de esta reforma o de este decreto que se anuncia el 19 de febrero del 2021. Me parece que sería una charla muy grande, ojalá que pudiéramos tener la oportunidad de tener otro momento para platicar un poco más a fondo del tema, pero sí por esta transmisión en vivo, en esta charla, ¿cuáles son los aspectos importantes o relevantes que yo alcanzo a apreciar y las demás derivaciones de las reformas que provocan este decreto, ¿no? En primer lugar, pues saber que no es algo nuevo, ¿no? Yo he escuchado a lo mejor algunas personas, algunos críticos que han hablado de por qué se hace esta reforma de prisión preventiva en carácter oficioso, por qué se ingresa al Código Nacional. Bueno, pues es una obligación que ya, como vimos en este desarrollo de la charla que hemos tenido, es una obligación que tenía el Congreso de la Unión desde el 13 de abril del año 2019, que no lo había hecho, que tenía solo 90 días y que hasta apenas ha conseguido esta reforma. Hay que ver si realmente tiene puntos de posible inconstitucionalidad, posible inclusive invalidez para los operadores que están a cargo de poder invalidar normas y posible situación de una inaplicación, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, vamos a analizar si realmente el legislador no tuvo fallas en esta redacción, que yo en lo particular sí alcanzo a apreciar algunas, ¿no? Entonces, se reforma y adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley en materia de delitos electorales. Esa es una, muy importante. La Ley General de materia de desaparición forzada de personas, la desaparición cometida por particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, que tocamos hace un momento, y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el Código Penal Federal, la Ley General de Salud, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Vías Generales de Comunicación, que por cierto ahí apreciamos una posible inconstitucionalidad. Y bueno, pues particularmente algo que me llama la atención en este decreto nuevo es cuando el legislador modifica algunos párrafos del artículo 167 del Código Nacional y entonces hace una expresión de un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato cuando se diera
la prisión preventiva oficiosa. Entonces, deberíamos entender entonces desde los precedentes que tocamos, este desarrollo de precedentes, este desarrollo de reformas que hemos tenido y la justificación para las mismas, que no debería de ser de manera invasiva su utilización, sino como una mera excepción, que no lo estamos llevando a cabo por parte de los operadores, ¿no? Parece que a los operadores les está gustando mucho el poder imponer prisiones preventivas en todo momento, obligando a la persona inclusive a caer en un procedimiento abreviado, por ejemplo, en una suspensión, la necesidad de resolver su situación jurídica y no esperarse hasta que agoten las etapas del procedimiento hasta una audiencia de juicio oral para poder estar en libertad. Es preocupante la manera invasiva en cómo estamos reformando, pero también debemos entender en esta parte de la propuesta del acuerdo reparatorio que la propia Ley Nacional de Mecanismos nos instruye en qué momento se puede llevar a cabo un acuerdo reparatorio, en qué momento sí, en qué momento no. Y bueno, pues estos delitos que ameritan una prisión preventiva oficiosa, pues son delitos que tal vez no todos, a lo mejor si algunos tendríamos que valorar, pero no todos podrían actualizar un acuerdo reparatorio. ¿De qué manera se va a dar cumplimiento a este mandato nuevo que ha especificado el Congreso de la Unión? Ahora, una posible inconstitucionalidad que podemos comentar ahí es que revisando el decreto nos podemos dar cuenta que la ley general, ¿cómo se llama? Más bien la ley de vías generales de comunicación, creo que sí se llama así, en su artículo reformado establece cuál es la penalidad a aplicarse, ¿no? Dice, a quien dañe, perjudique o destruya las vías de comunicación o los medios de transporte o interrumpa la construcción de dichas vías, total o parcialmente, si se interrumpe, dice, se sancionará con una pena de 2 a 9 años y multa de 200 a 1000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Perdón, le preguntaría al legislador, al Congreso de la Unión, ¿se sanciona por este delito con una pena de 2 a 9 años de qué? Y ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si no mal recuerdo, al resolver la acción de inconstitucionalidad 53-2000, no me acuerdo si es 2019, es una acción de inconstitucionalidad que si no mal recuerdo resuelve en el año 2020, establece que para respetar el principio de exacta aplicación de la ley en el momento de que el legislador reforma normas o incorpora penalidades a un código o a una norma, es importante que establezca a qué se refiere. No lo puedes dejar ambiguo en cuanto a comentar únicamente de 2 a 9 años. Tendrías que especificar a qué te refieres como legislador. Bueno, esos son los comentarios que voy a hacer hasta ahora de la reforma. Si tenemos oportunidad de en algún momento entablar una charla para ver las posibles inconstitucionalidades de este decreto, lo podemos comentar con gusto. Sería una charla muy divertida y muy entretenida y con más calma podemos comentar, depurar cada una de estas incorporaciones que hace el decreto. Pero como conclusión de esta charla, para finalizar ya por el día de hoy y agradecerles que han acompañado el seguimiento de esta charla, yo diré lo siguiente, ¿no? Primero, recordar, como lo he dicho en varias ocasiones, que la Cámara de Origen, desde la incorporación de la prisión preventiva oficiosa con el nuevo sistema de justicia penal, que todos deberíamos de saber que los operadores no deberían de olvidar, y mucho menos los legisladores que nos están incorporando cada vez más delitos a este catálogo. Primero, hablamos del principio de subsidiariedad, que ya platicamos más o menos a qué se refiere, el principio de excepcionalidad, que ya platicamos también, y el principio de proporcionalidad, sobre todo que este principio se va a verificar en su graduación por parte del órgano jurisdiccional al momento de aplicarlo. Es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Hay que recordar que uno de los objetivos en este sistema penal acusatorio de poder tener una medida cautelar y específicamente la medida cautelar de prisión preventiva es que se garantice la presencia del imputado en el proceso, que se garantice la seguridad de las víctimas, los testigos o la comunidad,
que se garantice el desarrollo de la investigación y el procedimiento y que por ende no debe tratarse de una regla general. Debemos de cumplir con requisitos, inclusive analizando la propuesta de reforma. ¿Cuál es el sentido de la reforma constitucional? ¿Cuál es el sentido de la reforma al Código Nacional? De la incorporación de la prisión preventiva oficiosa y entonces así respetar ese principio de proporcionalidad a la hora de aplicar una medida cautelar tan intrusiva, tan invasiva como lo es la prisión preventiva oficiosa. Entonces, estoy convencido yo que el problema de la criminalidad e impunidad no está en las medidas cautelares. No lo vamos a resolver a través de la imposición de medidas cautelares, mucho menos de una prisión preventiva oficiosa. El problema está para resolverse en la investigación, en la persecución penal, ¿no? Ese es el verdadero problema del asunto. Basta con que evaluemos, con que vayamos a ver las evaluaciones de cada fiscalía de los estados, de la Fiscalía General de la República también, para ver cuál es el éxito de las persecuciones penales, en qué estamos fallando. ¿Realmente el tema es un tema de medidas cautelares o realmente es una falla en las fiscalías y en la forma en cómo se opera dentro de las fiscalías? No hablo de alguna en particular, hablo de la generalidad y de la productividad que hemos tenido a nivel nacional, por supuesto. Entonces, las iniciativas, a mi consideración, las iniciativas que pretenden ampliar, las que ya ampliaron y las que podrían venir a futuro, las que pretendan o ya pretendieron ampliar la prisión preventiva oficiosa, siempre va a privilegiar esa lógica del machete sobre el bisturí, ¿no? El juzgador siempre va a tener no ese bisturí para ser delicado y verificar en qué momento lo tiene que utilizar, de qué forma, sin salirse de la línea, sino que le están dando la potestad de tener un mango grande para poder azotar en contra de los gobernados y eso me parece que es un poco preocupante. Esto impide la confección de un traje a la medida, ¿no? Cuando la persona está en el carácter de imputado, pues vamos a valorar varias circunstancias para irle armando el traje y qué medida cautelar requiere que se le imponga. Pero en este caso estamos haciendo todo lo contrario, ¿no? Estamos pretendiendo tener medidas restrictivas, unos cajones generales para todos y en donde todos podemos caber y no precisamente que se le dé la oportunidad de valorar estos principios como el principio de proporcionalidad, por ejemplo. Entonces, estamos olvidando algo muy importante que es base del sistema penal acusatorio en México, que es el principio de presunción de inocencia. Estamos rompiendo el principio de presunción de inocencia, la libertad de las personas la estamos dañando, dando vida a un populismo penal, ¿no? Como muchos lo han llamado y que yo estoy un poco de acuerdo, lo hemos estandarizado en un populismo penal más que en la resolución de un problema de fondo en nuestro país. ¿Cómo hemos llegado a estas reformas en un sistema acusatorio? ¿Cómo hemos permitido abordar o llegar a estas reformas en un sistema penal acusatorio y, por supuesto, respaldado por una reforma, una transición en el sistema de protección de derechos humanos en nuestro país, ¿no? Ampliar este catálogo de delitos que amerita prisión preventiva oficiosa es una puerta falsa, es una puerta errónea, es una puerta únicamente con una salida popular o populista que se ha generado mucho en ese discurso político como solución al problema, pero es insostenible si lo verificamos en la materia jurídica, desde el sistema acusatorio y desde el sistema de derechos humanos que tenemos, ¿no? Por poner un ejemplo, en esta incorporación por parte de la Ley Federal en materia de hidrocarburos, que se hace vigente a partir del 12 de enero perdón, sí, bueno, en la Ley Federal se hace a partir del 12 de enero del 2016, se hace válida en abril del 2019 y posteriormente ahora en febrero del 2021 ya a nivel del Código Nacional y remite a la ley esta posibilidad de prisión preventiva oficiosa y por ejemplo tenemos conductas como las de sustracción, el aprovechamiento, la compra, la enajenación, la recepción, la adquisición, el resguardo, el transporte, el almacenamiento, la distribución, la posesión. Estas conductas, si ustedes se fijan, si las entendemos así tal cual, podemos darnos cuenta que podríamos cometerlos cualquiera, ¿no? Tal vez yo traigo una garrafa de gasolina, voy caminando hacia mi casa para ponérsela a mi coche que se ha quedado sin gasolina
y si la autoridad me detiene y yo no puedo acreditar la compra de esa gasolina, pues pudiera caer en cualquiera de estos supuestos que les estoy mencionando. Entonces, es un poco peligroso darnos cuenta que las prisiones preventivas se están permitiendo cada vez para más hechos, para más conductas, y que cualquiera de nosotros como gobernado en cualquier momento podríamos caer en ellas. ¿Cuál es otro ejemplo rápidamente ya para terminar con esta charla de noche, de viernes? Pues algo que viene en camino, porque tendremos elecciones pronto a nivel nacional. ¿Qué tal, qué les parece hablar de Juan Rulfo? Juan Rulfo es el trabajador, el secretario de un titular de gobierno de un estado, hablemos del titular de desarrollo social de cierto estado del país, y entonces el titular de la Secretaría de Desarrollo Social le pide a su empleado Juan Rulfo que recolecte las credenciales de 15 de las personas que trabajan con ellos, con fines electorales, por supuesto. Juan Rulfo se niega, ¿no? Le dice a su titular, no, yo no puedo entrar en esta situación porque me puedo ver perjudicado. Le dice, bueno, pues si tú no tienes la actitud, las ganas de hacer esta encomienda que te estoy pidiendo, entonces te vas a quedar sin trabajo, ¿no? Y qué tal que por un tema de pandemia, Juan Rulfo es el único sustento de la familia, de 5 personas que dependan de él, y que por supuesto, porque requiere el trabajo y requiere ese ingreso, pues no le queda de otra más que hacerle caso a su jefe. Y entonces recoge las credenciales de esas 15 personas, uno de sus compañeros lo graba, ve que está haciendo algo que pudiera ser inadecuado y lo graba, ¿no? Bueno, pues este supuesto, esta actuación de Juan Rulfo, perdón, creo que ya le puse otros nombres, esta actuación de Juan Rulfo, pues está contemplada en uno de los catálogos posibilitados para la prisión preventiva oficiosa. Y entonces, si genera la denuncia y si la fiscalía hace su chamba bien y entonces lleva una investigación en contra de Juan Rulfo y se hace llegar de los datos de prueba suficientes para acreditar esa probabilidad que se exige para poderlo vincular a proceso y entonces se genera una audiencia de medidas cautelares, pues resulta que por ese hecho que pudiera parecer tan simple y que a lo mejor pudiéramos estar inmersos todos o muchos de los gobernados, pues Juan Rulfo podría estar en prisión preventiva oficiosa determinada por el juez, porque es una de las posibilidades que ha permitido esta reforma constitucional y esta reforma ahora al Código Nacional. Entonces, es preocupante que muchas de las conductas que están establecidas ahora a partir de estas reformas permitidas podrían caer en ese abuso hacia los gobernados. Los políticos del momento muchas veces creo que aceptan o permiten estas reformas porque no se dan cuenta que en algún momento de la vida estarán del otro lado como gobernados y que tal vez les toque esta experiencia de generar una situación tan intrusiva, tan invasiva a los derechos fundamentales, que es lo que tendríamos que respetar de acuerdo a la obligación que nos marca el artículo primero constitucional, el respeto a los derechos fundamentales. Pues muchas gracias y les agradezco mucho por haberme acompañado en esta charla. Agradezco mucho a Eric, saludos hasta Puebla y espero que nos podamos ver muy pronto en otra charla con todos ustedes. Muy buenas. Bueno, creo que hay un par de preguntas que me hicieron llegar, solo alcanzo a visualizar un par de preguntas antes de ya dar finalización al video y la contestaré, ¿no? Me dicen, ¿es factible debatir la prisión preventiva en razón de que es inconvencional? Bueno, pues hay consideraciones de la Corte Interamericana donde nos han establecido que en efecto la prisión preventiva pudiera ser excesiva, ¿no? Eh, y por supuesto que pudiera ser debatible. Seguramente yo casi intuyo que los órganos legitimados para promover acciones de inconstitucionalidad lo harán valer, como por ejemplo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que inclusive sería la obligación de parte de la Comisión de tutelar los derechos humanos y por supuesto una posible inconvencionalidad. No podría ser, en este caso, la reforma al Código Nacional a lo mejor inconstitucional, en estricto sentido, si ha respetado lo que se ha reformado, lo que se ha obligado en la reforma de abril del 2019, pero
Cierto que es posible que tenga algunas consideraciones de inconstitucionalidad, pero particularmente tratándose de la prisión preventiva en manera excesiva, me parece que podrían intentar más bien una posible sugerencia de inconvencionalidad. De que es posible, lo es posible. Sin embargo, pues también hay que recordar que la Corte ha hablado de un parámetro de control de regularidad constitucional y que este parámetro nos obliga a que se respeten las restricciones que estén inmersas en la propia Constitución. Es decir, si la Constitución ha establecido que existen diversas restricciones, como en este caso el derecho a la libertad en la permisión de la prisión preventiva oficiosa en un catálogo de delitos, pues entonces no podría ser inconvencional, no podríamos lograr tener mucho futuro, ¿no? Pero me parece que sería una cuestión de argumentación, una cuestión argumentativa que seguramente legitimadas y que podremos ver cuál sería la reacción o la pretensión de la Corte, ¿no? Bueno, pues creo que ya no hay otra pregunta más. Estoy buscando alguna, pero no la encuentro. No sé si estoy viendo bien o mal, pero bueno, les agradezco mucho. Les mando un fuerte abrazo. Les voy a dejar ahí en la descripción del canal mis datos por si en algún momento podemos interactuar. Por supuesto que todo lo que he manifestado en esta ponencia, en esta charla de noche, pues también es debatible. Estamos en construcción del derecho y creo que a partir de estos foros de la academia y de la universalidad de ideas es como podemos construir y crecer, ¿no? Juntos. Entonces les mando un fuerte abrazo y les agradezco mucho el haberme acompañado esta noche. Buenas noches.